Quisiera que para las personas que nos escuchan a través de Spotify, pudieras platicarles cuál es tu discapacidad. Ok, mi nombre es Vianet Campaña. Tengo una discapacidad motriz en ambos brazos. Tal cual como un nombre no existe así como tal, solamente a lo largo de los años de mi vida se han manejado así como una discapacidad motriz en ambos brazos, ¿no? O una malformación congénita, ¿no? Este, nací así, con esta condición. Eh, nací en el año de 1990, entonces, digo, estamos hablando en un año donde la discapacidad no se hablaba, Ujú. donde la discapacidad no se prevenía, ¿no? O sea, no era de que a la mamá se le decía, oye, ¿sabes qué? Tu niño viene con discapacidad, ¿no? En ese tiempo los ultrasonidos no eran, pues, como muy frecuentes, o sea, muy rara vez se daban y se daban como que en meses ya muy avanzados, ¿no? Sí. Del embarazo. Entonces nazco así, con esta condición, y es lo que he tenido toda mi vida, ¿no? Bien, platícame un poquito cómo eras de chiquita, cuando eras, ahora sí que cuando eras una chamaquita, porque te ves tremenda, ¿eh? Eras, como que eras, eras canela pura. Platícanos cómo fuiste en la escuela y cómo fue, sobre todo esto, nos ven y nos escuchan chicos, ¿no? Y chicas. Entonces, si atraviesan por una situación complicada, ¿no? Sabemos que en nuestro país nos falta muchísima todavía cultura. ¿Cómo fue tu estancia o tu paso por la primaria, por ejemplo? Para mí la primera sí fue bastante Sí. durísima, ¿no? Fue, como lo mencioné, pues yo nací así, con esta condición, ¿no? Y creo que varios de los chicos que tienen discapacidad, siempre los he escuchado y yo no sabía que tenía una condición de discapacidad hasta que yo entré a la escuela. Qué fuerte. En el sistema educativo se nos inculca mucho, se nos marca mucho tú estás chaparro, tú estás gordo, tú tienes las manos chiquitas, tú estás narizón, o sea, se marca muy, 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 muy El marcado. Sí, negrito, el güerito, ¿no? ajá, y pues sí, dices, o sea, son niños, no tienen todavía esa conciencia, Ujú. ¿no? Pero sí es muy duro, ¿no? Yo, por ejemplo, nací, entré al kinder y en el kinder fue un bullying tremendo, ¿no? Pero pues el kinder no es como que una escuela que tú digas tengo que ir todos los días, ¿no? Entonces Sí. me salvaba muchas veces de que cuando yo no quería, no me sentía bien para ir a recibir todas estas burlas, sí me decían, bueno, quédate en casa, ¿no? Hoy no te llevo, hoy para que estés mejor o lo que sea, ¿no? Y ya en primaria sí el bullying fue bastante duro, burlas de mis compañeros, muchas situaciones que sí te marcan de por vida, ¿no? Sí. Pero a mí me ayudó una situación muchísimo que yo, en el año que yo nací, pues, bueno, de hecho todavía, ¿no? No hay un hospital o médicos preparados para esta condición, ¿no? Ujú. Entonces, toda mi atención médica fue en Estados Unidos, Okey. fue en Schreiner Hospital. Entonces, a mí tener esos médicos fue la base de todo, porque es un hospital tan humano, tan cálido, que desde el guardia de seguridad que recibe está capacitado para verte como ser humano y no como una persona con discapacidad o como el discapacitado, como la rara o ¿no? Te reciben como de campeón, campeona, princesa, príncipe, te saludan por tu nombre, es de cómo estás y ya vienes con tu médico, tu revisión, ahorita te pasamos. Es un hospital súper humano que hizo Te la gran formaron, ¿no? Ajá, diferencia. te ayudaron Sí, 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 o bastante. sea, por ejemplo, hay médicos en Shriners que tienen discapacidad. O Okey. sea, yo recuerdo, por ejemplo, a mi médico que se encargaba de hacer las prótesis, él tenía una discapacidad. Él tenía, creo que él no tenía una pierna, no, si Okey. no mal recuerdo. Y él tenía una prótesis y él era el que se encargaba de hacer las prótesis para los pacientes. Mi médico pediatra era, si no mal recuerdo, era un japonés o chino, algo así, pero era súper humano, o sea, te atienden de la manera más humana posible, o sea, hace toda la diferencia. Entendemos, y es importante mencionarlo, Vianet, porque si lo traspolamos o lo ubicamos, ¿no? Desafortunadamente a nuestro contexto, pues nos falta mucho.
en ese sentido. Bastante, sobre todo en el área médica, ¿no? En el área médica que digo, o sea, sí lo entiendo porque igual también sí estudié medicina y sí llevé clases de medicina. Entonces sí se ve como, sí te inculcan mucho de no te involucres con el paciente, no hay que mezclar sentimientos, es un paciente, tiene estas condiciones, va, lo atiendes, y ya, ¿no? Se acabó. Y se acabó, ¿no? Pero sí es muy, muy duro, ¿no? Porque a veces sí no te atienden con esa calidez pues, y con esa calidad humana que les hace falta en esa parte. Primaria complicada entonces, ¿no? Sí, complicada, pero también muy bonita, porque me refugié mucho en el estudio. Okay. Como yo casi no tenía amigos, por lo mismo de mi condición de que nadie se quería juntar conmigo, de que se burlaban, etcétera, yo empecé a refugiar en los libros y empecé a leer, y me empecé a meter en un mundo como más, no fantástico, pero sí como de que ya no existían esas burlas, ya no había las manos chiquitas, ya no había el, ay, eres el rara o la monstruo o la tira una Rex o situaciones así, ¿no? Adjetivos calificativos muy, muy, muy fuertes. Entonces empecé a leer y me empezó a gustar el estudio. Y empecé a ser esta niña curiosa de la escuela, de prepararme más, de estudiar más. Me iba a la biblioteca y pues ahora sí que tuve la fortuna de que me dejaban ahí pasar horas en la biblioteca, entonces me absorbí todos los libros. Después ahí los videos de cómo eran los planetas y entonces empecé a indagar este mundo de la escuela y fue lo que a mí me salvó. Radical Podcast